Antes de comenzar, quiero agradecer a la librería Orwell por invitarme a compartir un fragmento del idioma de las estrellas con todos ustedes. Para mí es un honor que espacios como este apuesten por voces independientes. Gracias. Hoy he elegido leer Lágrimas de hambre. Espero que le resuene tanto como a mí. Muchas gracias. Lágrimas de hambre. A ambos lados se alzaban gigantes cuya piel de ladrillo y hormigón anulaba por completo cualquier posibilidad de huir ileso de aquel asfixiante callejón. Carlos se encontraba de nuevo en una comprometida situación, debido a la agudeza de un cerebro ágil y a una lengua peligrosamente rápida. No era la primera vez que se enfrentaba a Julio y a sus dos secuaces. Sin embargo, sí era la primera vez que lograron darle alcance. A lo largo de todo el curso, se había visto implicado en circunstancias similares a la narrada, con la excepción de que, en esta ocasión, se podía apreciar un intenso reflejo alimentado por la cólera en la mirada de Julio. En cambio, en Carlos se dibujaba el perfil del miedo en cada lágrima entremezclada con el sudor, deslizándose por su infantil y atemorizado rostro. En él se podía leer: «De esta no escapo». «¿No eres tan gracioso ahora, Carlos? Aquí no hay nadie que pueda reírte las gracias. Vamos, repítelo de nuevo. ¿Cómo era eso que has dicho? Ah, sí, ya recuerdo». Y sin dejar tiempo a una respuesta, lanzó violentamente su puño, haciendo sangrar instantáneamente el labio de Carlos. El sabor metálico de la sangre, aquel recuerdo, ese sabor. Advierte que es el mismo que desgustan sus papilas gustativas en este preciso instante. Esta sensación en su paladar le hace arrojar por completo aquel recuerdo de su infancia, dejando libre su pensamiento, centrándose únicamente en alimentarse. El crujir de la carne al de ser desgarrada del hueso por la mordida desesperada del hambriento Carlos hace que su mente vuelva al presente en el que se encuentra el resto de su cuerpo. La carne está casi cruda, otra parte de esta quemada. Es todo lo que pudo cocinar el fuego, es todo lo que la intemperie le permitió. Cierra los ojos, el recuerdo adormece a la realidad. Sigue recordando al mismo tiempo que mastica y recuerda. Se encontraba en posición fetal, cubriéndose con los brazos el envoltorio de la máquina de ingeniosos insultos, mientras Julio y sus lacayos pateaban el tronco de Carlos. De pronto le sorprendieron unos gritos que no provenían de su esófago. Los golpes cesaron de improviso y unos pasos torpes y a trompicones se oían alejar cada vez más en la distancia. Demasiado miedo para abrir los ojos, demasiado pronto para dejar de cubrirse. Notó una mano en su hombro y como un espasmo endureció todo su cuerpo, preparado para una nueva embestida. «Soy yo, Alejandro. Venga, levántate, Carlos. Ya se han ido esos bastardos. Estás a salvo», le dijo Alejandro mientras le ofrecía la mano para ayudarlo a levantarse. Alejandro era la más fiel definición de mejor amigo. No existía recuerdo importante en el que él no estuviera presente. Habían estado juntos desde que tenía uso de razón, y desde entonces siempre le había estado salvando en más de una ocasión. Aunque eran de la misma edad, la complexión entre ambos era diametralmente opuesta. Alejandro era atlético, medía como si tuviera 3 o 4 años más que Carlos. Por su carisma, Alejandro siempre había conseguido la admiración de los que se codeaban con él. En el instituto era el capitán del equipo de fútbol y con las chicas siempre había tenido éxito, mismo éxito del que carecía Carlos. El resto de los chicos lo respetaban, al contrario que a Carlos. A pesar de todo esto, Alejandro siempre había mantenido fielmente la amistad con él. Por otro lado, Carlos era más bajito que los chicos de su edad, y no importaba cuántos años pasaran o cuántas calorías introdujera en su diminuto cuerpo, nunca era capaz de ocultar la estructura ósea que dominaba su fisonomía. El cabello siempre lo había tenido corto y muy fino,
de un castaño claro. Las cejas, con su postura habitual, se encontraban peculiarmente arqueadas, como si ambas pidieran perdón con gesto inocente. Los ojos azules gritaban fragilidad a través de las lentes que corregían un defecto de refracción en sus retinas. Labios finos y una barbilla que terminaba puntiaguda marcaban el punto y final de una anatomía que había sido creada para infundir debilidad en la mayoría y animadversión en unos pocos. Esta imagen, aparentemente inofensiva y con evidentes signos de fragilidad, había sido el aspecto más negativo de su vida, hasta que comprendió que podía invertirlo todo a su favor. Recordaba haber leído en un libro sobre biología que algunas especies, entre ellas una especie de ave, eran capaces de fingir estar heridas mientras el depredador intentaba dar caza a sus crías. De esta manera, llamaba la atención del depredador e inducían al engaño. Una vez que eran perseguidas y sus crías estaban a salvo, alzaban el vuelo, engañando así al depredador. Optó por adoptar la misma estrategia y utilizar su débil físico para salir beneficiado de incontables situaciones delicadas. Una apariencia así hace que la gente no te crea capaz de ciertas cosas. Sus alarmas más primitivas te perciben como un ser inofensivo. ¡Crack! El crujir del hueso lo devolvió de nuevo al presente. Por unos instantes había olvidado el frío que envolvía por completo la parte más recóndita y oscura de su alma. Ese ardiente frío filtrándose por cada cavidad de sus porosos y aún más remarcados huesos. Tenía tanto frío que, por momentos, olvidaba el hambre. En cambio, tenía tanta hambre que a veces ni siquiera sentía el frío. Frío y hambre luchaban por llevarse su vida. Qué visión tan poética de dicha tortura, digna de la Divina Comedia. Un infierno congelado, un infierno tan frío que abrasaba carne y espíritu. Las extremidades, cada vez más rígidas, dificultaban el manejo del cuchillo para rebanar la carne. El fuego, aun estando en el mismo infierno, le era difícil nacer o mantener la mera existencia. Aun así, había aprendido a mantenerlo vivo para calentarse, tanto a él como al alimento. No desperdiciaba nada. ¡Crack! El hueso partido buscando el tuétano, fuente de nutrientes. El sabor era diferente a todo lo que había comido a lo largo de su vida. No sabía muy bien si era porque nunca había sentido tanta hambre o porque realmente era deliciosa. Una carne tan similar a la ternera, ligeramente más dura que esta. El aspecto decrépito era tan siniestro, más si cabe, porque en su raquítica expresión facial se dibujaba lo que parecía una sonrisa. Mientras masticaba y engullía y recordaba. «No me lo puedo creer, Carlos. Nos han dado la beca para la expedición a Groenlandia», gritaba Alejandro, mientras daba saltos por la habitación. Alejandro estaba en éxtasis y Carlos estaba petrificado. No se creía aún que, por lo que habían estado trabajando tantísimos años, se pudiera consolidar al fin. El trabajo de sus vidas, el estudio, las investigaciones y todos los trabajos realizados podrían materializarse en esta expedición. Podrían estudiar de cerca los asentamientos de los inuits en la zona de Groenlandia y detallar la diferencia entre la continuidad de esta y el colapso que dio fin a la existencia de los escandinavos en la región. Alejandro giraba sobre sí mismo mientras mantenía a su prometida atrapada en un enorme abrazo, haciéndola girar con él. «¡Lo conseguimos, Raquel! Espero que mantengas las ganas de casarte conmigo para cuando vuelva de la expedición». No podía mantener la risa mientras sostenía atrapada en lo que parecía un abrazo a su futura esposa. Ella, igualmente a carcajadas, intentaba separar su cara de la axila de su eufórico prometido y aprovechar para robar un poco de oxígeno de paso. La travesía hacia Groenlandia fue una aventura en sí misma. Aviones, prisas, escaladas, impaciencia, avionetas, vértigos, barcos, náuseas y, por fin, la llegada, y con ella la ilusión de nuevo. Lo recuerda como si fuese el recuerdo de una vida inexistente, de alguien ajeno a su persona,
o como un sueño que intentas atrapar en el lacónico instante antes de despertar, pero no logras retenerlo y se evapora para siempre de nuestra mente. Aquel día tenían que estudiar una vieja granja nórdica para llegar de bien a atravesar una zona de glaciares. No recuerda bien si lo emboscó una tormenta o quedaron atrapados entre el hielo, y fue ahí cuando comenzó el temporal. Lo que sabe con certeza es que nunca llegaron a su destino. Alejandro, como siempre, ayudó a Carlos a mantener la calma y lo salvó unas cuantas veces de caer al agua. En otra ocasión, lo ayudó con un corte en la mano. También fue Alejandro quien los condujo a tierra firme, mientras Carlos estaba cada vez más desesperado y fuera de control. Alejandro mantuvo las raciones de comida. Gracias a este gesto sobrevivieron las primeras semanas. Al mismo tiempo que Carlos se iba debilitando, Alejandro reducía su ración para ampliar la de Carlos. Incomunicados, desesperados y sin la más mínima señal de vida, solos, Carlos y Alejandro. Incluso el tiempo los había abandonado. Ninguno sabía realmente cuántas semanas habían transcurrido desde el fatídico instante en que fueron arrastrados. Lo que sí sabían con certeza es que era el sexto día sin comida. Alejandro estaba bastante preocupado por el crítico estado de Carlos. No paraba de tiritar a pesar de haberle dejado su propia manta térmica. ¿Cómo te encuentras, Carlos?, preguntó con sincera preocupación y con la certeza de que no necesita respuesta. Es el hambre, Alex, no lo soporto. Es la maldita hambre. Nunca imaginé esto. Vamos a morir, Alex, lo sé. Nadie vendrá, decía mientras se entrechocaban sus dientes, al mismo tiempo que su cuerpo no cesaba de vibrar. No digas eso, Carlos. He dejado señales a lo largo del perímetro. Nos verán más pronto que tarde, ya lo verás. No lo decía para persuadirlo. Estaba convencido de que vendrían. El resto del equipo de la expedición sabía dónde se dirigían, y era imposible que se hubieran desviado tanto. La noche, tan oscura en un lugar donde el candor lo dominaba todo. La hoguera, tenue, seguía aún encendida. Trazaba sombras, siluetas que predecían con su danza acerca de lo que la oscuridad contemplaría con tanta claridad. Alejandro dormía, Carlos justo sobre él. Lo observaba mientras caían lágrimas de traición, de rabia, lágrimas de hambre. Aquella noche, en la penumbra del frío, comenzó a masticar. Masticaba y engullía y recordaba. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Un saludo.